Hola familia, un saludo, muy buenas tardes a la gente que estáis en América, sobre todo en Canadá, ahora diré por qué, a la gente que estáis aquí ya en España, Península Ibérica, buenas noches a todos y toda la gente que nos vais a ver desde cualquier parte del planeta, aunque sea en diferido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias también a los moderadores y a la gente que nos van a ayudar a través de los diferentes chats. Y antes de empezar a presentaros a Filip y los amigos que tenemos hoy, y bueno, sí que os vamos a decir que el tema es yoga y la nueva terapia. Ahora lo desarrollaremos y verán de qué queremos hablar, cómo se fusionan estas dos técnicas. Deciros, la gente que estáis en San Francisco, bueno, en la bahía de San Francisco, pero en la zona de San José, en California, y la gente que estáis en New Jersey, New York, la gente de New Jersey empezó el curso y se quedó por la mitad. Mañana tendremos las fechas que probablemente sean finales de agosto para ir tanto a un lugar como al otro. Una semana a uno y a la semana siguiente al otro lugar. Finales de agosto. Lo digo porque estabais pidiendo nuevas fechas. Y entonces, estas serán las fechas. ¿Por qué? Porque la agencia de viajes Anavas nos ha dicho que a partir del 1 de junio está toda Europa ya abierta y parte del Mediterráneo. Y progresivamente van a ir abriendo América. Sabemos que Donald Trump también quiere abrir pronto. Entonces, probablemente en agosto podamos estar. De hecho, yo tengo otro viaje también a Egipto y sí que vamos a salir. Entonces, se va a hacer, se va a hacer. Seguro que no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún repunte porque normalmente en verano, bueno, esto que llamamos pandemia o virus, pues probablemente no afecte ni la mitad. Bueno, vamos a empezar. Bueno, también quería comentaros que tenéis en Facebook, en YouTube, tenéis arriba el enlace que lo podéis compartir en vuestras redes sociales, en grupos de Telegram, de WhatsApp, que nos ayudaréis. Y en la parte de abajo, en la pestaña de ver más, tenéis los datos de contacto de la nueva terapia y también tenéis las próximas formaciones más cercanas. 18 al 21 de junio en España, Madrid. Del 9 al 12 de julio, Zaragoza. Y del 23 al 26 de julio, Barcelona. Y luego ya veréis que tenemos 17 al 20 de septiembre México, del 1 al 4 de octubre Buenos Aires, del 15 al 18 de octubre Madrid, y así vamos, podéis entrar y podéis ir mirándolo. Lo digo para los que vais entrando, pues que ya sepáis. Y vamos ya a empezar a saludar a todos nuestros amigos que tenemos hoy. Primero al profesor Filip. ¿Qué tal, Filip? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, desde Canadá tenemos a Rogelio. ¿Qué tal, Rogelio? Excelente, excelente. Un gusto estar con todos ustedes hoy aquí. Profesor de yoga, ¿no? Aparte Sí, de la NT. Perfecto. Y tenemos a Micael desde Zaragoza, que también se va a hacer el curso en su tierra. O sea que seguro que lo vamos a ver allí. ¿Qué tal, niño? ¿Cómo estás? Muy bien. Un saludo a todos. Encantado. Perfecto. Bueno, pues ya estamos aquí los cuatro. El tema es yoga y la LNT, el mismo origen con Filip Shudersky. Adelante, Filip. Bueno, buenas tardes a todos y hoy vamos a hablar de yoga y de la LNT. Muchísima gente conoce el yoga. Yo creo que de las técnicas energéticas es quizás la más conocida en todos los continentes, en todos los países y se caracteriza por meditación y sobre todo con posturas físicas que equilibran el cuerpo físico y el cuerpo energético. Lo que me pasó cuando he empezado a trabajar con la nueva terapia, los primeros movimientos que vivía la gente eran, vamos a decir, movimientos anárquicos. No veía mucha lógica en esos movimientos. Pero poco a poco, esa gente empezó a hacer movimiento de yoga. Lo que tienes que entender es que cuando nos conectamos a la nueva terapia, a veces el cuerpo físico empieza de manera involuntaria, y eso es muy importante. Es decir, que no es la gente que mueve su cuerpo, es el cuerpo energético que mueve el cuerpo físico de la persona. Y en los cursos y en la consulta hemos visto gente hacer verdaderas sesiones de yoga, un yoga muy potente. A veces amigos me dicen que es como un yoga profesional, sin tener conocimientos previos de esta terapia. Cuando yo he visto eso, bueno, me han venido varias preguntas. Primero, ¿cuál era el origen del yoga? ¿Por qué la gente empezaba a hacer yoga en la consulta? Y vamos a ver que desde la nueva terapia tenemos algunas respuestas. Para empezar, vamos a poner dos vídeos de una persona que se conectó a la fuente y que ha empezado a hacer yoga. Luis, podemos ver esas grabaciones. Perfecto, voy a ello.
tengo que poner pestaña de Chrome. No, aquí. Perfecto. Bueno, ahora le voy a dar al play. Vamos a ver el primer vídeo. Cuando conectamos una persona a la fuente o con la autosanación, cuando la persona se conecta a la fuente, muchas veces el cuerpo empieza a hacer yoga y un yoga bastante intenso. Después hablaremos de los movimientos. Son movimientos, es como si la fuente hace que los movimientos van al máximo, pero siempre sin que el paciente tenga riesgos de romperse algo, de romperse una fibra muscular. Nunca hemos tenido problemas a pesar de esas sesiones tan fuertes. Aquí podéis ver a Michael haciendo movimiento de yoga y que se acompaña también de movimiento de mudras. Vale, ponemos el segundo. Sí. Lo que tenéis que entender es que el cuerpo no hace esos movimientos, es nuestro cuerpo energético. Si queremos entenderlo mejor, imaginaros que el cuerpo físico es el pastel y que el cuerpo energético es el molde. Cuando nos conectamos a la fuente, la nueva terapia, es el molde que empieza a equilibrarse y, por supuesto, lleva la estructura con él. Yo vivo en un pueblo de la zona de Alicante y, bueno, he tratado muchísimas personas mayores que no sabían ni lo que era el yoga. Y mucha gente ha empezado con esos movimientos y siempre cuando empezaron esos movimientos, pues empezó la sanación. Michael es el que hace los movimientos de yoga y él no tiene ningún conocimiento en yoga. Después hablaremos con Rogelio, que él sabe más de yoga y nos va a informar de la diferencia que hay entre los dos y sobre todo de la complementariedad. Vale, ya está. Vale. Habéis pedido ver que la gente que se conecta a la fuente empieza esos movimientos de yoga y nos hemos preguntado, pero ¿cuál es el origen del yoga? ¿De dónde viene el yoga? Y me ha costado encontrar la respuesta. He tenido que canalizar y lo que hemos descubierto es que un pueblo védico había canalizado el yoga hace muchísimos años. Para poder canalizar con esa energía, con esa fuerza inteligente, pues sobre todo lo hacían la gente que llamaban los grandes sabios, los digo, es complicado, Maharishis. Eran gente que tenía sabiduría energética, gente que había practicado técnicas energéticas toda la vida. Para poder conectar con ese movimiento que le enseñó el yoga, esos Maharishis tenían que entrar en un estado de meditación muy importante, muy profundo. Entonces sí que podían recibir la información desde esa inteligencia cuántica que les enseñaban el yoga. Para resumir, la fuente había enseñado el método al maestro que lo enseñaba al alumno. Vamos aquí a ver que aquí puede pasar varias cosas. Cuando recibimos una información y que hay una persona de por medio que la transmite, pues podemos perder cosas, pero también podemos añadir cosas. Nos vamos apartando del verdadero mensaje, del mensaje que salió al inicio. Con la conexión con la nueva terapia es mucho más sencillo, no hay que hacer nada. La propia información que viene desde la fuente nos explica qué movimiento tenemos que hacer, qué tipo de postura de yoga tenemos que hacer, sin hacer nada. ¿Eso qué significa? Que al día de hoy estamos capaces de recibir una información que los ancestros tenían que meditar mucho para recibirla. Pero eso no era la respuesta. Nos hemos dado cuenta de una cosa muy importante. Es el yoga, para conectarse, para tener ese conocimiento desde la fuente de esos movimientos, usa un eje emisor. La nueva terapia usa un eje receptor y eso es muy diferente. Cuando usamos un eje receptor, pues es como si a la fuente le cuesta mucho menos
hacer llegar la información. Ahora vamos a hablar con las dos personas que están aquí y me gustaría que nos explicaran un poquito cómo han vivido esa conexión con la fuente y cómo han vivido esos movimientos de yoga. Primero me gusta primero hablar con Michael porque él no sabe nada de yoga. Es decir, llegó al curso y de repente empezó a hacer movimientos de yoga que me acuerdo bastante fuertes. Me acuerdo muy bien de tu caso. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo has vivido esta conexión? Bueno, pues sobre todo al principio con mucha intensidad fue. Me acuerdo que fue en el despertar cuando dábamos las manos y caíamos para atrás. Yo instantáneamente se me cruzó, con los ojos cerrados y se me cruzaban los ojos y empezaba a sentir como mucho bienestar y como mucha potencia vibracional dentro del cuerpo y ahí empezaron a fluir los movimientos. Y eran movimientos que iban como con mucha armonía, con mucha potencia, posturas que yo no conocía y totalmente eran movimientos involuntarios que luego la gente que estaba fuera en el curso me decía si sabía hacer yoga, si era profesional o algo y yo decía que no, que era esa conexión con la fuente. Sí. Esos movimientos de yoga que tú percibiste, ¿cómo eran de intensos, de intensidad, por ejemplo? Pues hay una cosa muy curiosa porque en el curso fue las primeras tomas en contacto con esa energía, con la fuente, y me acuerdo que a pesar de que eran muy intensos y muy equilibrados y iban muy seguidos los movimientos, pero aún se notaban un poco toscos los movimientos, como que aún eran un poco bruscos de alguna manera. Y ahora, conforme he seguido practicando después del curso y haciendo autosanación y cada vez teniendo mejor conexión con la fuente, es increíble como en unos meses los ejercicios son espectaculares, aparecen mientras hago meditación, de repente empiezan los movimientos, un yoga muy intenso. Luego, otra cosa que me choca mucho es que, por ejemplo, puedo pasar de estar haciendo yoga a de repente empezar con los mudras, a de repente hacer tai chi, qigong. En una misma sesión he llegado el tai chi y el qigong no los conocía tampoco, que a raíz de todo esto he empezado a investigar un poco y veo qué es eso. Pero me impresiona mucho cómo en una misma sesión o con la fuente de repente tocas un montón de técnicas ancestrales que para nada conocía. Yo hasta hace unos meses no sabía lo que eran los mudras, había cosas que no me sonaban de nada. Entonces es muy impresionante, sí. Y fácil, ¿no? Sí, y muy fácil, muy fácil. Eso es importante porque desde la nueva terapia trabajamos como receptor de energía y cuando nos ponemos como receptor, pues podemos recibir una cantidad de información. Yo hace 30 años que me conecto, no veo los límites todavía, ¿no? Es decir, que vais a progresar cada vez más y, como lo has dicho, esos movimientos cada vez son diferentes también. La conexión con las técnicas ancestrales, por supuesto, no solo es el yoga. Como lo has dicho, hay gente que se conecta con el tai chi, con el qigong. Es como si la fuente elige qué mejor movimiento te van. Es decir, que yo lo que he dado cuenta es que la fuente se adapta a la persona. Si es una persona mayor, pues los movimientos de yoga serán más suaves. Si es una persona más joven, tú has visto la potencia que puede suceder. Una cosa que me interesa también, lo que yo me he dado cuenta a lo largo de los años, es que cuando empiezan esos movimientos de yoga, cambia nuestro estado de conciencia. No sé si tú te has dado cuenta, si te has encontrado diferente. Una de las experiencias y es una sensación muy diferente a otras cosas que había sentido. Porque, por ejemplo, es como una expansión. Se siente como una expansión a nivel de mente, de cabeza y de cuerpo. Notas cómo se expande todo. Incluso hay veces porque tú en todo momento estás consciente. Lo único que es un estado de consciencia como mucho más amplio. Y hay veces que la sensación es como la cabeza como que a veces quiere hablar o le entra una duda o no sé qué y la oyes como muy lejos. Y hay veces que de verdad que estás en verdadera conexión que ni piensas. Es una sensación de bienestar, una potencia espectacular.
y que yo no lo había vivido con nada. Y lo que dices, y poco a poco, en estos meses que he ido practicando todos los días un montón, cada vez va siendo como la conexión mucho más limpia, incluso se están suavizando los movimientos en algunos momentos, todo mucho más armónico y mucha más potencia cada vez. Sí, eso es lo que mi vivencia. Vale. Lo que me interesa saber también, los resultados. ¿Qué resultados has podido tener conectándote con esos movimientos o conectando a los demás? A nivel estructural, físicamente, estoy notando un montón de mejorías porque yo tenía muchos problemas de estructura así. Y a nivel de inflamaciones también, a nivel de emocional, muchísima más estabilidad, mucha más seguridad, mucha más serenidad, que a mí normalmente soy una persona bastante nerviosa, bastante así. Luego también a nivel espiritual, pues eso, hablamos de una conciencia diferente que, no sé, se me hace un poco difícil expresarlo porque es tan nuevo todo lo que estoy sintiendo estos meses y aún me cuesta como ponerle palabras porque es lo que alguna vez te he oído decirlo, Philip, que decías, yo sabía que existía la energía, todo esto, pero de verdad cuando la empiezas a vivir es algo tan potente y tan especial que aún no le sé poner palabras, sí. La conexión con la fuente es muy difícil explicar con palabras. No hay suficientes palabras. Hay que vivirlo para entender lo que es realmente. Ahora tenemos a Rogelio, que es un alumno que hemos formado en Canadá, y él tiene la ventaja de conocer el yoga tradicional, y ha podido vivir a través de él y a través de sus pacientes la conexión de las personas con ese movimiento que parece al yoga, que arranca desde la fuente. Rogelio, ¿nos puedes explicar un poquito las diferencias que has visto, la complementariedad? Bueno, ¿qué piensas de las dos cosas? Ok, gracias, Philip. En primer lugar, yo quisiera anotar la raíz misma de la palabra yoga. Viene de la raíz sánscrita yug, que significa unión, lazo, atadura. Pero ¿atadura con qué? Atadura con ese principio inteligente que gobierna el universo. Llámese como se quiera llamar. Entonces, en la yoga, a través de un proceso que se considera de 7 disciplinas, se llega al punto culminante que es la iluminación, que sería como el paso, digamos, de el ser individual al ser total o ser universal. La disciplina, estos 7 pasos contienen una serie de elementos que tienen que ver con la alimentación, con la ausencia de tóxicos, en un primer caso, en un primer plano, en un segundo plano con la ausencia de tóxicos mentales, pensamiento recto, etcétera. Todo esto conducente ¿hacia qué? Hacia una experiencia última, que es la que yo les digo, que sería el contacto con, fíjense, unión, lazo, atadura, ¿sí? Pero en la nueva terapia nosotros encontramos el clic directo, ¿sí? La manera como nosotros entramos en esa nueva dimensión es lo que se denomina el despertar, esa conexión con el infinito, esa conexión con el principio inteligente que es, en definitiva, la fuerza que trabaja en la sanación. ¿Sí? De manera que por eso, Philip explicaba, nosotros somos unas antenas receptoras a través de la cual se expresa ese principio inteligente. De manera que yo la semana antepasada, 2 semanas antes, tuve una experiencia muy interesante con alguien en un trabajo que se hizo a distancia. Yo estoy aquí en Canadá y esa persona estaba en Colombia. Esta persona tenía unos dolores intensos derivados de los cálculos renales. Ella venía tomando alguna medicina para calmar esos dolores y me llamaron para ver qué podía hacer porque eran realmente dolores muy intensos. Imagínense ustedes en escala de 0 a 10, ella estaba en 9, intensísimo. De manera que comenzamos nosotros la sesión
en lo que se denomina el tercer eje. Luego ustedes que tengan oportunidad de hacer el taller con Philippe, sabrán que la nueva terapia trabaja a partir de 3 ejes, ¿sí? El tercer eje es el eje más energético, es un eje supremamente efectivo. Trabajamos ese tercer eje y yo creo que esta persona en 10 minutos estaba con el dolor en 0. O sea, eso fue impactante, porque esa persona iba explicando qué iba sintiendo. Yo hice el contacto audiovisual a través de WhatsApp y la persona iba explicándome qué era lo que estaba haciendo. Entonces, una hija de ella hizo la muestra, pues, qué era lo que ella estaba haciendo, y inmediatamente comencé a notar cómo ella empezaba a hacer mudras. Es una persona que nunca ha practicado la yoga. Empezaba a hacer mudras de cierre, este es un mudra de cierre, y comenzaba a hacer movimientos de tai chi, o sea, movimientos combinados de tai chi y de yoga que, o sea, espectaculares. Esta persona estuvo en este movimiento, tanto de manos como de piernas, en aproximadamente 30 minutos. La sesión duró 45 minutos y finalmente, pues, la persona experimentó muchísima paz, hasta el punto que luego quedó profundamente dormida. Ella me llamó como a las 3 horas después y me comentó que el dolor definitivamente había cesado, estaba en 0, y una semana después me dijo que este dolor no se había vuelto a presentar y que ella estaba en espera de los exámenes para corroborar que sus cálculos habían desaparecido. De manera que en este momento podemos hablar que esa sesión fue una sesión supremamente efectiva y impresionante cómo ella se movía dentro de estos parámetros de yoga y de tai chi. Esa fue una experiencia que tuve muy cercana, 2 semanas antes, como les digo, y he tenido alguna experiencia con alumnos acá practicando el primer y segundo eje, y que han sido también bastante efectivos en el caso de la enfermedad de Crohn. Es una enfermedad bastante molesta y que actualmente no tiene cura. Igualmente con problemas de irritación del colon, que también se ha visto una mejoría extraordinaria. En fin, que ya se han tenido experiencias al respecto muy interesantes, pero esta me llamó la atención por lo que Micael comentaba, que le pasó o que le ha pasado de mover su cuerpo en relación con las posturas, los movimientos de yoga y los mudras. De manera que esa ha sido, pues, mi experiencia que he tenido con la nueva terapia, y he tomado como que la nueva terapia es el punto culminante de la yoga, es el clic que nos da el paso, el puente a esa energía primaria que es la fuente. Ahora yo lo que he hecho una tabla de, no sé cómo se dice en castellano. Me gustaría estudiar, analizar un poquito las diferencias entre el yoga y los movimientos de la nueva terapia. No sé si Luis nos podéis poner. He puesto las 2 cosas y he intentado compararla. El yoga estira los meridianos de acupuntura. Cada vez que una persona hace yoga, muchas veces va a trabajar un meridiano en particular o varios. Pues la nueva terapia, como estira el cuerpo, también estira los meridianos. El yoga muchas veces se acompaña de mudras. Son posturas que combinan posturas del cuerpo y mudras. Pues en la nueva terapia, cuando la gente empieza a conectarse, a hacer movimientos de yoga, pues también empiezan a hacer movimientos de mudras. La acción sanadora del yoga es una acción que sana de dentro hacia afuera. Es decir, que los movimientos arrancan desde el cuerpo físico para equilibrar el cuerpo energético. En el caso de la nueva terapia, es lo contrario. La acción sanadora
empieza de fuera hacia adentro. Yo creo que es importantísimo combinar las dos cosas porque podemos sanar mucho más cosas si estamos desde dentro y desde fuera. Ahora hay otra tabla, Luis, que me gustaría poner. Uf, se ve pequeño, ¿eh? Yo lo tengo aquí más grande. En el yoga, el cuerpo físico es emisor de energía, es decir, que a través de la meditación o de los movimientos que vamos a hacer, emitimos energía. En el caso de los movimientos de la nueva terapia es lo contrario. El cuerpo físico trabaja como receptor y vais a ver que es mucho más fácil trabajar como receptor que como emisor. En el caso del yoga, los movimientos son voluntarios, es decir, que se hacen a apuesta. En el movimiento de la nueva terapia, los movimientos son involuntarios, es decir, que se hacen solo. Y a veces la gente se asusta un poquito porque por primera vez ve su cuerpo hacer movimientos que ellos no controlan. Y de hecho, a veces es bastante difícil parar esos movimientos. En el yoga arranca desde el cuerpo físico, mientras que en la nueva terapia, pues los movimientos que viven la gente que practica esta terapia arrancan desde el cuerpo espiritual. Y eso es muy, muy importante. El origen es el mismo, pero arranca de dos lugares diferentes. Para practicar yoga se necesita una enseñanza y un profesor. Que en caso de la nueva terapia no necesitamos a nadie. Es decir, que es un yoga canalizado, es como un curso particular que se adapta perfectamente bien a lo que necesitan los pacientes. En el yoga se controla la fuerza de los estiramientos. En la nueva terapia no, es la fuente que lo hace. Y muchas veces esos movimientos se estiran tanto que la gente me dice, pero se va a romper mi brazo. No, la fuente es como si va a lo que llamamos nosotros el filo de la resistencia, es decir, que hace que esos movimientos vayan al máximo de lo que puede aguantar la persona. En el yoga, lo que nos han comentado muchos alumnos es que los movimientos están limitados por el dolor. Hay dolores que impiden hacer movimientos. Cuando la persona empieza con el movimiento, de la nueva terapia, pues esos movimientos no son limitados por el dolor. Es decir, que la gente, a pesar, por ejemplo, de tener un problema en el hombro, va a ver cómo se estira el hombro. Y mucha gente me dice, gente que practica yoga, vaya, hay posturas que soy incapaz de hacer desde el yoga y con la nueva terapia se hacen muy fácil. Para practicar yoga se necesita años de estudios y de práctica. Para el yoga de la nueva terapia, pues nada, no tenemos que hacer nada, solo ponernos como antena de recepción y la fuente nos mandará toda la información que necesitamos. En el yoga, pues existen protocolos. En la nueva terapia no existen protocolos. Es como una sesión personalizada. En el yoga existen varios tipos de yoga, varios estilos. Está el Kundalini Yoga. Yo no sé mucho de yoga, pero existen muchos estilos. Que con la nueva terapia no existe estilo. Es el yoga o los movimientos que necesita la persona. En el yoga se trabaja también mucho la respiración, pero si os habéis conectado con el movimiento de la nueva terapia, vais a ver que a veces también se activa la respiración de manera involuntaria. Todo eso para ver que el yoga y la nueva terapia se parecen mucho, pero más que todo son complementarias. Me gustaría preguntar a Rogelio lo que él piensa de la complementariedad de los dos. Sí, yo pienso que esa diferencia que tú has anotado de que existe un protocolo, un orden que nosotros seguimos en la yoga, es importante de anotar que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo un ejercicio, por ejemplo, como este, de expansión de la caja torácica, estamos haciendo unos estiramientos, pero los estamos haciendo conscientes. Somos nosotros quienes estamos haciendo los movimientos.
En la nueva terapia puede resultar este movimiento, pero ya este movimiento no es mío, es un movimiento inducido por la fuente. De manera que esos estiramientos lo que están haciendo es estirando las fascias. Las fascias son esas membranas que están protegiendo las células y todos los órganos, de manera que de ahí se explica pues que la práctica de la yoga sea tan saludable. Sin embargo, en la experiencia de la nueva terapia, todo movimiento tiene que ver con el movimiento de las fascias. De manera que, por un lado, por otro lado, en la yoga consideramos 4 fases de la respiración: la inhalación, la retención, la exhalación y la contención, como 4 fases, digamos, necesarias para la reoxigenación de las células. En la nueva terapia, la respiración que se induce, que la fuente induce, es una respiración natural, pero profunda también. En un momento dado puede ser agitada si se necesita, pero esta respiración cambia y cambia en relación con los objetivos que se están buscando en la sesión. De manera que esa conexión que tú hablas, Philippe, con en la nueva terapia, esa conexión nos permite expresar, ¿sí?, todo aquello que se requiere dentro del proceso de la sanación que estamos buscando. Pero no somos nosotros los que originamos eso, como en el ejercicio que les he mencionado de la yoga, sino que es la fuente la que está moviendo nuestro cuerpo. Es difícil para una persona que no ha tenido la experiencia de la nueva terapia entender bien este proceso, y por eso es tan importante que participemos en el taller, si es que tenemos la oportunidad de vivir esta trascendental experiencia, diría yo, porque esto ha cambiado mi forma de ver las cosas, mi forma de ver la yoga, mi forma de ver la sanación y mi forma de ver la vida. Y la enfermedad también, ¿no? Lo que me gustaría saber, si habéis notado que, bueno, cuando la gente empieza a hacer esos movimientos, pues por supuesto su cuerpo físico se va mejorando, pero lo que me ha impactado yo a lo largo de los años es cómo va cambiando su cuerpo emocional. No sé si habéis visto cambios drásticos de la persona que empiezan a cambiar sus hábitos de vida. Los movimientos son importantísimos, pero esos movimientos parecen que generan otros movimientos a nivel emocional. Muchos de mis pacientes han empezado a acumular recursos energéticos gracias a esos movimientos y a tener fuerza de hacer los cambios que necesitan en la vida. No sé si vosotros habéis podido notar también esa conexión. Yo llevo pocos meses, pero se nota perfectamente que te da más fuerza lo que dices para emprender algún cambio de algo que siempre te había costado, algo que querías darle otro enfoque y eso, y no cuesta tanto. Es como que te facilita, te da herramientas emocionales, te da herramientas que te ayudan a tomar no sé, cambios. ¿Y tú, Rogelio? Bueno, me recuerda una experiencia muy simpática de alguien que vino con una serie de problemas a nivel personal y todo aquello, y muy confundido y con cierto estado de ansiedad también. Y entonces le hice la sesión del despertar y le hice primer eje, y la persona se fue. Yo le dije que por favor en 3 días me pegara una llamadita y me contara cómo le iba. Entonces le pregunté, ¿has notado algún cambio? Y me dijo, no, pues todo normal, no ha pasado nada. Y le dije yo, pero ¿cómo van tus relaciones? Y me dijo, no, terminé mi relación tóxica de hace 5 años. Ayer tomé la decisión de terminar con esa relación y me siento descargado, me siento tranquilo. Es lo único que ha pasado, le digo yo, ¿y te parece poco? Cambia ese cuerpo emocional, cambian una serie de cosas, tomamos una serie de decisiones
que nunca habíamos tenido la valentía, la fuerza de tomarlas, y en relación con esta persona, está en este momento creando una relación mucho más efectiva, que es la relación consigo mismo, en primer lugar, como le expliqué a él, y luego simplemente la vida le traerá una relación mucho más sana y mucho más constructiva. Pero es bien interesante eso que tú dices, que muchas veces los cambios no son a nivel físico, sino que son a nivel emocional, a nivel afectivo. Y eso, en ese nivel de relaciones, es de lo más importante, porque fíjense que los cambios pueden ser, no solamente ser a nivel de la salud física, sino también a nivel de la salud económica. La economía puede estar enferma. Cuando nosotros estamos metidos en medio de las deudas, nuestra economía está enferma y necesita sanación también, ¿sí? También la parte física, la salud, lógicamente está afectando nuestra vida, afecta directamente nuestra vida. De manera que nosotros trabajamos con la nueva terapia en todos estos niveles. Para resumir, el yoga, cuando hacemos yoga, desde el cuerpo físico estiramos el cuerpo emocional, el cuerpo energético. Cuando nos conectamos con la LNT es lo contrario. Desde el cuerpo energético empezamos a estirar el cuerpo físico. Y eso es importantísimo. Yo lo que he notado es que es importante, la gente que combina las dos cosas tiene muy buenos resultados. Porque si un eje es emisor y que el otro eje, si el yoga, por ejemplo, es emisor y que la LNT es receptor, pues eso es como hacer una llamada de teléfono a la fuente o recibir una llamada de la fuente. Y eso son las bases de un diálogo. Esa fuente que nos guía, vais a ver con el tiempo que poco a poco va a ser como una amiga y vais a poder tener discusiones. A veces no estoy de acuerdo con la fuente, pero ella siempre tiene razón. Es decir, que ese hecho de poder practicar el yoga y también conectarse con la nueva terapia hace que eso crea un diálogo entre el cuerpo de la persona, los cuerpos, y la fuente. Eso es importantísimo. Lo que nos hemos dado cuenta también, si el cuerpo físico estira el cuerpo energético y al revés pasa lo mismo, es que existe una red energética, que de hecho yo la veo que son como hilos que van del cuerpo físico al cuerpo emocional y al cuerpo espiritual. Cuando combinamos las dos, el yoga y la LNT, es como si podemos tirar de un extremo de la cuerda y también estirar del otro lado de la cuerda. Y hemos visto gente conseguir sanaciones extraordinarias. ¿Qué quería decir? Es mucho más fácil, no sé si os habéis dado cuenta, que es mucho más fácil ponernos de receptor que de emisor. Tú que hacías las dos cosas, o Rogelio, ¿tú ves diferencia entre ponerse de receptor de energía o de emisor? La diferencia es tan sutil que no la notas. O sea, en el momento que estás recibiendo, en ese momento estás emitiendo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces no se diferencia tanto las dos cosas. De hecho, lo que me dicen la gente es que muchas veces, una vez que han vivido la conexión con la fuente, cuando empiezan a hacer yoga, pues se conectan. No sé si os ha ocurrido. En la meditación, por ejemplo, en la meditación. En la meditación, en este momento, los estados de meditación que yo obtengo son enormes. O sea, antes, por ejemplo, yo me cansaba a los 15, 20 minutos, yo estaba cansado de mis piernas o algo así. Ahora, yo creo que yo podría permanecer horas en la meditación y yo no experimento ningún cansancio. Para mí, esa conexión con el infinito es como tú dices, se sale de la forma y entra a nivel del pensamiento que es ilimitado. Y ahí es donde sucede el milagro. Muy bien. Pues no sé si... Dime. Sí. Yo, respecto a lo de emisor o receptor, durante alguna sesión he probado a hacer una petición. Por ejemplo, si estaba tratando el miedo, quería sanar el miedo.
y le he preguntado, le he hecho una petición a la fuente si me podía mostrar el mudra con el que podía sanar el miedo, por ejemplo. Y la fuente, por ejemplo, he probado con el miedo y con la ansiedad. Y la fuente me ha movido las manos y me ha mostrado los mudras que me vienen bien, supongo a mí, no lo sé, si a los demás, pero que para paliar el miedo o la ansiedad, sí. Totalmente. Yo lo que me ha impactado bastante es que yo decía, preguntaba a la fuente, por ejemplo, una persona que tenía dolor de cabeza, enséñame el yoga para quitar el dolor de cabeza. Y me enseñaba un movimiento. Cuando pedía la sanación de una rodilla, me enseñaba otro movimiento, y igual con los mudras. Y yo creo que es una manera también de enseñar a los demás. Sería bien un día empezar a ver a qué corresponden esos mudras y sus posturas de cuerpo. Pero efectivamente, yo siento la persona frente a mí, me puedes enseñar el yoga para quitar el dolor de espalda y enseguida la fuente nos muestra el mudra. Vais a ver que con la nueva terapia no os vais a aburrir nunca, porque parece que tenemos un vaso que no tiene fondo y que la fuente lo está llenando, llenando, llenando. Bueno, ahora no sé si hay preguntas, Luis, desde la gente que nos mira. Perfecto. Bueno, familia, los que nos estáis viendo ahora, si tenéis preguntas, nos dicen su nombre, país y formulan la pregunta. Por favor, que sean mayúsculas para yo poder detectarlo a través de los 5 chats, que es algo directamente para nosotros, porque en minúscula hablan ustedes. Entonces, abrimos preguntas. A ver, aquí, voy a poner esto. Yo vivo enamorada de la LNT. Bendita ahora el que conocí a Philip. Mi vida ha hecho un giro de 360 grados. Pues solo para eso vale la pena haber montado la escuela, porque bueno, para mí era un reto, ¿no? Yo ya tengo años, yo había trabajado como terapeuta toda mi vida, y cuando canalicé que había que montar esa escuela, pues he pasado de solo tratar de energía a vivir el mundo de los negocios, que es totalmente diferente, y ha sido bastante impactante para mí. Han sido traumas sobre traumas emocionales. No se gestiona una consulta como una escuela. Pero cuando tengo un mensaje así, pues eso me sube el ánimo, y a cada sanación que podemos tener, valía la pena estudiar el curso. Yo me orgullezco y soy muy feliz cada vez que hay una sanación. No sé si habéis vivido cómo sube nuestra energía cuando sanamos a los demás. Así es. Así es, sí, sí. Perfecto. Bueno, aquí Gisela nos dice, ¿de qué va la terapia? Yo te recomiendo que entres en el playlist en Luis Palacios o en la LNT o donde quieras, y tendrás como ya 30 o 40 vídeos que hablamos sobre ello y podrás informarte mucho mejor. Por aquí nos dice Mantra Urbano, gracias por seguir compartiendo acerca de esta nueva terapia. He sentido la alegría de estar de este despertar y la fuente original despertándonos. Saludos desde Guadalajara, México. No sé si vosotros, Mica o Rogerio, tenéis preguntas sobre la terapia, sobre los yogas. Sí, ese punto que hablaba Micael es un punto bastante interesante y que tú también lo remarcaste, que en el momento después del contacto, pedir a la fuente una respuesta de una posición, de una postura o de una respiración o de un mudra adecuado para una determinada dolencia es algo espectacular, y que yo en algún momento lo he practicado, pero para mí mismo, en el sentido de, por ejemplo, yo tenía un problema de una rodilla y justamente la fuente me indicó exactamente lo que yo debía hacer, y el problema de la rodilla nunca más volvió a molestarme. De manera que yo lo he practicado conmigo, no lo he practicado con otras personas, pero es una excelente propuesta que se debe ¿Y cuál hacer. es la reacción de nuestros pacientes cuando empiezan a moverse a hacer estas posturas de yoga? ¿Se asusta? ¿Decías? ¿Qué reacción viven vuestros pacientes cuando empiezan a moverse de manera involuntaria y hacer yoga? ¿Se asustan? Al principio estuve tratando una psicóloga y al principio ella misma me dijo que ella se había resistido y había pensado, no me voy a mover,
y la estaban moviendo con tanta fuerza, y yo le capté que ella estaba teniendo una resistencia a ese movimiento, y entonces le sugerí, por favor, déjate fluir con esa fuerza, déjate fluir. Entonces ella comenzó a dejarse fluir, ella comenzó a generar los mudras y todo aquello, y ella se conmovió hasta el punto casi del llanto con esta expresión, ¿no? De manera que sí, al principio la gente se asusta y se puede forzar a quedarse quieta, pero precisamente por eso está el terapeuta guiando el proceso, y en ese sentido entonces se le advierte al paciente que deje fluir esa fuerza, y ahí es donde el éxito llega. ¿Sí? Es bien interesante esa experiencia. Sí, no sé si habéis visto que los pacientes se van de la consulta después de haber hecho esos movimientos, están como flotando. Mucha gente me dice, es que parece que he crecido, que soy más alto. Y esta psicóloga me decía, mira, como si estuviera cargando un bulto cuando llegué acá y ahora lo he descargado. Me siento como alegre, me siento como más joven, no sé, algo me pasa, estoy más liviana, me dice. Es perfecto eso que tú dices, así es. Una cosa que suelen decir siempre después de hacerles la terapia es, instantáneamente al terminar, es que les duele todo muchísimo menos. Y la sensación de bienestar luego durante el día y durante los días siguientes es mucha sensación de bienestar, algo que no tenían, algo diferente. Sí. Sí. Muy bien. ¿Tenemos otras preguntas, Luis? Sí, quiero comentar. Sulek nos dice, preguntas cómo van las fechas para la formación aquí en California. Gracias, saludos desde San Francisco. Sulek, al principio del vídeo hemos comentado que precisamente mañana Román nos dará las nuevas fechas para California y New Jersey en Estados Unidos, que serán a final de agosto. Las 2 últimas semanas de agosto, más o menos, por si queréis hacer esos planes. Luego, desde Tenerife, Lucrecia Barros dice, solo un comentario. En mi experiencia con la LNT, mi cuerpo experimentó las vibraciones que hago con danza del vientre. Un saludo y gracias. Sí, totalmente. A veces la gente empieza a bailar, que el baile es quizás la única cosa que todas las culturas tienen en común. En el mundo entero se baila. Efectivamente, la danza del vientre, pues que mueve. Esa zona tan importante que es el jara. Esa zona es donde se cruzan la energía telúrica y la energía cósmica. Por eso los japoneses, cuando quieren matar, se la vaquería. Porque en esta zona, cuando hay una fuga de energía, es muy complicado parar esa fuga. El baile de la danza del vientre, para nosotros también es una técnica energética. Os das cuenta del movimiento del jara y de kundalini en la zona del sacro. Y efectivamente, a veces la fuente, para liberar los traumas tenidos en las personas, hace que empiecen a bailar. Hemos tenido baile del vientre, pero hemos tenido el lago de los cisnes también en la consulta. Gente que nunca había bailado empezaba a ponerse de puntilla, a abrirse de pierna totalmente, como si fuesen bailarines profesionales. Y eso vosotros lo sabéis, que en la fuente está todo el conocimiento del universo. La gente que quiere conectarse con la fuente, pues efectivamente puede descargar el yoga, pero también puede descargar todo tipo de información, que sea científica, por ejemplo. Einstein se ha paseado bastante por aquí. Leonardo da Vinci, también toda esa gente que conectaba con la fuente, con esa inteligencia cuántica superior, pues es capaz de recibir, es como Google. Te pones con Google y vas a buscar la información que quieres. Vale. Silvia, desde Argentina, ¿en todas las sesiones las personas realizan yoga o a veces no aparece? No es obligatorio. Pasa muy a menudo, pero depende del tipo de problema que tiene la persona. Pero yo creo los movimientos están aquí al 90%, menos cuando la persona hace una liberación yin. Porque hemos hablado de los movimientos de yoga, que son una manifestación yang de la energía, pero también cuando hacemos sesiones, pues el yin se puede expresar. ¿Y qué pasa cuando se expresa el yin?
pues la gente no se puede despegar ni del suelo ni de la camilla. Es como si con los movimientos trabajamos en una tormenta, pero cuando el cuerpo se pega es como si estamos en el ojo del huracán. Es decir, que la liberación energética puede ocurrir con el yang en el caso del yoga, del tai chi, pero también puede ser una liberación yin, y con los años me quedo cada vez más impactado por la potencia del yin. Yo era una persona muy yang, con los años nos hacemos cada vez más yin, pero yo no sabía que el yin era tan potente. Y la gente que no hace mudras, pues normalmente se queda pegado. Puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Por aquí preguntan, Ana Lorena, ¿qué es la fuente? La gente que no entiende lo que es la fuente. Pues la fuente, ¿queréis contestar vosotros que habéis vivido un poquito la fuente? ¿Cómo la podéis definir? Porque es complicado con palabras. Sí, es muy complicado. Sí, es muy complicado, pero sin embargo se puede anotar que la fuente es ese principio inteligente que gobierna ese millón de funciones intracelulares que están sucediendo cada minuto en nuestro cuerpo. Eso es algo fantástico y es el mismo principio inteligente que gobierna los movimientos planetarios alrededor de los soles y las galaxias. Es el movimiento, es ese principio inteligente, es el mismo que denominamos la fuente. De manera que cuando nosotros nos conectamos con la fuente, nos conectamos con el principio más poderoso que origina la vida y que mantiene la vida. Para nosotros la fuente es lo que ha creado la vida, es el arquitecto de la vida. Es también, desde la nueva terapia, para nosotros somos espíritus encarnados, es decir, que cada vez que vivimos una vida, cuando el cuerpo se muere, volvemos a llevar a la fuente todo el conocimiento de todas las experiencias que hemos vivido. Pues la fuente tiene toda la experiencia que puede existir en el universo. Y es importante poder conectarse con la fuente para recibir la información que queremos. La fuente también es algo cuántico. Es decir, que es una red energética la que nosotros usamos para tratar la materia, que es el cuerpo físico. Para resumir, el cuerpo físico, que es materia, es energía condensada. La fuente es energía cuántica pura. Es decir, que el espacio-tiempo es muy diferente en la fuente y eso nos permite hacer sesión a distancia y también programar las sesiones. Entonces, si habéis programado sesiones, es muy potente. Para resumir, pues la fuente es lo que ha creado todo, es donde está todo, pero es difícil explicar lo que es. Hay que vivir la conexión, porque cuando estamos conectados a la fuente, pues realmente somos lo que somos. No sé si tenéis otra pregunta. No, Micael iba a decir algo, no sé si quiere decir. Perdón. Yo, una pregunta, Filipe, una pregunta que respecto a las... Normalmente todo me lleva cuando estoy con la fuente a no interpretar nada, sino a dejarme sentir y confiar. Pero, ¿qué piensas un poco de interpretar algunas cosas o merece la pena interpretar? Es que, bueno, no podemos interpretar en el plan físico. En el mundo cuántico, arriba puede estar abajo, izquierda puede estar a la derecha, puede estar abajo y arriba en el mismo tiempo. Pues si queremos interpretarlo desde nuestro cuerpo físico, yo lo he hecho durante años. Imagínate que cuando eso me llegó, quería entender lo que pasaba. Pero cada vez que he interpretado, desde la mente me equivoqué. Ahora lo que tienes que entender es que el cuerpo físico tiene su propia inteligencia, pero el cuerpo energético también, el cuerpo emocional y espiritual. Y aquí sí está interpretado. Para resumir, si quieres que tu cuerpo sutiles interpretan la información, tienes que borrar la percepción de la mente, es decir, no interpretar es la base de la nueva terapia. Es la base también de varios corrientes, vamos a decir, como el Tao. En el Tao, pues no se hace nada, solo se deja llevar. La fuente también es como una corriente que nos lleva donde tenemos que llegar. Es importante vivirlo con la conexión con la nueva terapia, nadar en ese sentido. Yo he visto que hay mucha gente que nada contra sentido de la fuente. Por eso pierden la abundancia, el amor, la salud.
y es muy fácil volver a reubicarnos dentro de esa corriente energética que tiene una potencia fantástica. Yo tengo la suerte de tener la fuente conmigo, y yo creo que vosotros también, porque cuando tienes la fuente, pues nunca más estás solo. Pero interpretar la fuente a nuestro nivel es demasiado complicado. Eso es la sensación, sí. Sí, exactamente. Se queda una frustración porque desde nuestro cuerpo físico queremos entender las cosas, pero dejar que los otros cuerpos lo hagan. Igual que cuando hacemos una sanación con la nueva terapia, que hacemos nada físicamente, ¿no? Pero energéticamente hacemos mucho. Tenemos una pregunta de Betsy. Tuve a distancia una primera terapia y tuve diferentes movimientos. Recién he tenido la segunda terapia y no me he movido nada. A los 15 minutos me acosté y estuve ahí todo el tiempo sin hacer ningún movimiento. Me sorprendió. ¿También es normal? Sí, es lo que hemos dicho. Normalmente la liberación es yang, con movimiento, pero a veces es como si eso separa. Pues dos posibilidades. La fuente ha visto que después de 15 minutos de movimiento había que pararlo, o si no, ha hecho una liberación yin. Y a veces los movimientos no son físicos, pueden ser emocionales o energéticos, y eso no lo notamos. No es porque no ha notado nada físicamente que la sesión no ha tenido éxito. Muchas veces la gente me dice, cuando menos noto, más eficaz es la sanación. Pero posiblemente que ha pasado la primera vez una liberación yang y la otra vez una liberación yin. Y eso depende de los órganos afectados, depende de los traumas que ha vivido. ¿Eh? A veces el cuerpo usa la conexión con el yin para liberar los traumas. Es totalmente posible. Perfecto. Ahora tenemos a María Elena que nos pregunta, ¿siempre se cumple que los maestros de yoga tienen 5 niveles de energía? Y más abajo nos dicen, ¿los maestros se dan cuenta desde el principio que tienen más energía? En la nueva terapia no hay maestros. El que puede contestar eso es Rogelio, porque yo no sé de los niveles de los maestros del yoga. Nosotros, el único maestro que tenemos es la fuente. Así es. Esa es una de las diferencias precisamente entre el yoga y la nueva terapia, ¿sí? Que en el yoga necesitamos un instructor, alguien que nos direccione, que nos instruya de la mejor manera de hacer un movimiento o hacer una posición del cuerpo o hacer un pranayama, un ejercicio de respiración, ¿verdad? Requiere de una instrucción y la instrucción es dada por un instructor. En la nueva terapia, cuando hacemos el contacto, definitivamente recibimos toda la información. Nosotros estamos haciendo el contacto con el campo cuántico, un campo vibracional que es toda información. Por eso es que es infinito la información que nosotros podemos recibir. De manera que por eso es que Philip explica que en la nueva terapia no hay maestros, hay un solo maestro que es la fuente. Por aquí, Reidi nos pregunta desde Tampa, ¿es normal experimentar un poco de ira y sentirse molesta al próximo día de recibir una terapia LNT? Gracias, saludos a todos. Y nos pregunta también Reilly, contestar esa. Pues sí, eso es un proceso de liberación. Hay mucha gente que tiene rabia interna, rabia contenida durante años. Rabia con la pareja, rabia contra los hijos, rabia contra los del trabajo. Cuando hacemos una sesión de la nueva terapia, es muy común que el día siguiente o los días siguientes la gente vuelva a liberar esa rabia. A veces cuando conectamos a una persona en el curso, hemos visto gente que quería pegar las paredes porque estaban sacando esa rabia interna. Eso es normal y además es muy buena señal. La rabia puede salir, pero también puede salir los miedos, los enfados, muchísimas cosas. Cada vez que pasa eso es una liberación emocional y si esa persona ha notado rabia es que la estaba expulsando desde su parte interna. Vale. Bueno, vamos ahora a la siguiente pregunta que es de Betsy
La formación de Miami en diciembre se mantiene y yo voy a dar paso, si me permites un momento, a comentaros, ¿no? Que tenemos Madrid 18 y 21 de junio, Zaragoza 9 y 12 de julio, Barcelona 23 y 26 de julio, 16 y 20 de septiembre México, 1 y 4 de octubre Buenos Aires, Argentina, Madrid, España del 15 al 18 de octubre, 29 de octubre, 1 de noviembre Barcelona, San Francisco, Estados Unidos, 12 al 15 de noviembre, Miami del 3 al 6 de diciembre, Lima y Perú del 10 al 13 de diciembre. Y recordar que en Nueva York, Nueva Jersey y San Francisco, San José serán también las 2 últimas semanas de agosto, que eso no está puesto, estará puesto a partir de mañana o pasado en la página web de la nueva terapia. Ay. Pues no sé, Filip, si quieres cerrar aquí ya la sesión o queréis hablar de algún tema más concreto. Bueno, yo lo que quería decir que la nueva terapia no solo son esos movimientos de yoga, forma parte solo de una parte de la nueva terapia. Con la nueva terapia conectamos a niveles diferentes, vamos a decir, espirituales. El terapeuta de LNT va creciendo poco a poco espiritualmente. Los movimientos de yoga, pues muchas veces pueden aparecer también movimientos de Tai Chi, de Qigong, hasta terapias que no conocíamos. Un día empezó a moverse una persona en la consulta de una manera muy rara que no correspondía a ninguna terapia que yo conocía o ninguna técnica energética. Y la hemos puesto en YouTube y nos llama una persona de Argentina que nos dijo que ella conocía esa terapia que se usaba por los chinos cuando construían la Gran Muralla. Es decir, que la fuente también a veces nos hace revivir técnicas que habíamos olvidado. Pero bueno, sería limitar mucho la nueva terapia, pensarlo que solo son movimientos de yoga. La nueva terapia son movimientos de muchas cosas, movimientos emocionales, energéticos, espirituales y más cosas. También están preguntando por terapeutas en diferentes países, en Argentina, en Estados Unidos. Si entráis a la web de la nueva terapia, veréis que ahí tenéis puestos terapeutas que son de muchos países. Por ejemplo, Rogelio es de Canadá, ¿no? Y dentro de España, pues tenéis pues, a Micael que está en Zaragoza. O sea, es decir, cada uno, es decir, los tenéis en... Pero también hay que decir que se puede hacer a distancia. Es decir, tú puedes decir, yo vivo en Barcelona y quiero que me lo haga Micael. O yo vivo en Sevilla y quiero que me lo haga Rogelio. Es decir, si tú vibras con un terapeuta o con una persona porque te ha gustado cómo habla, cómo se mueve, cómo te llena, pues también lo podéis hacer. Existe presencial, que ahora con la cuarentena presencial se está haciendo poco en muy pocos lugares y casi todo se está haciendo a distancia o online. Pero dentro de poco, cuando se permita otra vez abrir las consultas, pues volveremos a lo presencial como siempre se ha hecho. Las formaciones que se van a hacer ya a partir de agosto, incluso julio, ya son presenciales. Ya nos permiten otra vez volver a todo lo que es presencial. ¿Y qué más? ¿Qué más me contáis? Y lo que quería decir que cuando hacemos sesiones a distancia, pues los movimientos son iguales. La gente empieza también a tenerlos a su casa. Y eso es importante en una terapia energética. Porque cuando empiezas a notar los movimientos, tú sabes que eso es real. Porque se pueden decir muchas cosas con las palabras, pero los actos no los podemos cambiar. Los movimientos. Para resumir, esos movimientos son movimientos de sanación, tanto el yoga como la NT, y son los movimientos de la vida, lo que ha dado forma a la vida. Perfecto, pues no sé, si quieres ya nos vamos despidiendo. Vamos con cada compañero. Vale, espérate, que tengo que darle al micro que los tengo apagados porque si no se escucha ruido. Rogelio, para despedirte, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues invitarlos a todos ustedes, los que han tenido la oportunidad de hacer el taller con Filip, de continuar esa conexión con la fuente, porque es una conexión que realmente nos da una transformación total en nuestras vidas. Y para los que no han tenido la oportunidad, pues dense esa oportunidad porque realmente no es un gasto, sino una gran inversión, pienso yo, una de las más importantes inversiones en la vida. De manera que yo los invito a que se hagan presentes en estos talleres de Filip, al que tengo una gran estimación y un gran respeto
por su conocimiento y por la labor que ha hecho, que es realmente extraordinaria al bajar esta información y presentársela a la humanidad. Rogelio, estás en Canadá, pero me gustaría que me dijeras cómo te podemos contactar, en qué parte de Canadá estás y si haces también terapia presencial. Cuéntanos. Sí, yo estoy en Calgary, en la provincia de Alberta, una provincia del oeste de Canadá. Mi teléfono 403-542-4884. Ustedes me pueden contactar para sesiones a distancia, o las personas que estén acá en Calgary también me pueden contactar para sesiones cuando ya la pandemia esté finalizando, para sesiones presenciales. Todos los datos de Rogelio están en la lista de terapeutas que tenemos en nuestra web. Es correcto. Micael, cuéntanos, para despedirnos. Pues para despedir, sobre todo, daros muchísimas gracias, y en especial a Philippe y al equipo del LNT, porque descubrir la LNT es de verdad que ha sido un cambio, está siendo un cambio enorme en mi vida y eternamente agradecido, de verdad. Y gracias a la Caja de Pandora, encantado de conocerte, Rogelio. Y también quería mandar la felicitación de cumpleaños a mi madre, que soy su cumpleaños, así que se lo mando desde aquí. Pues nosotros también se le mandamos. Vale. Micael, ¿estás en Zaragoza capital o en un pueblo? Pues yo ahora estoy en un pueblo, entonces, y no paso consulta por ahora, y porque llevo poquito tiempo y aún no me siento con la seguridad de pasar la consulta. Estoy haciendo con conocidos, con familiares y conocidos por ahora. Y nada, y sobre todo animaros, que lo que me queda acercar Zaragoza, animaros que es en junio, del 9 al 12 de junio, si queréis, y a mí me encantaría ir, pero eso, intentaré estar por allá. Pues serás el bienvenido. Bueno, Philippe, ¿dónde te encontramos a ti? En el Levante español. Es que no te he escuchado. Que digo, que ¿dónde te encontramos a ti? ¿En qué parte del planeta? Pues no sé. En todas partes. No. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Rogelio, Micael, también a Philippe, Shudeski. Nos vemos en 15 días, otra vez con la LNT. Probablemente el siguiente programa lo veréis en el programa de Pandora con Alex García. Estarán unos días conmigo, otros días con Alex, irán dando por todo, pasará por todos los compañeros que estamos ahora haciendo estos directos, y estarán en el plató de televisión, porque como ya nos dejan estar en directos en el plató de televisión, pues los vamos a esperar aquí en Barcelona ya en el plató, y ya grabaremos muchas cositas, y también haremos algún directo muy interesante con la nueva terapia. Recordad que tenéis todos los datos de contacto en YouTube, en Facebook y en todas nuestras redes sociales habituales. En la pestaña, en la descripción, tenéis ahí los datos de la nueva terapia, también de Aulas Pandora, para poder hacer los registros. Tenéis las fechas ahí también, entráis y os informáis. Y todos los que habéis entrado a última hora y me estabais preguntando que qué es la nueva terapia, yo os invito a que entren a ver otros vídeos que tenemos de la nueva terapia, que hay muchos que son en movimiento, que los hemos grabado en los cursos. Entonces podréis ver esos movimientos para la espalda, para un dolor de rodilla, para cualquier cosa, enfermedades, y entonces podréis ver. Y también tenemos muchas charlas muy distendidas de temas muy concretos que Philippe ha estado dando, y hemos dado también conferencias con demostración. Entonces tenéis mucho material para poder entrar, ver lo que es la nueva terapia y poder apuntarse. Y luego lo que os hemos recordado, terapeutas, entráis en la página web, ahí tenéis todos los terapeutas del mundo, y sobre todo acordaros que se puede hacer a distancia, online, y no es necesario que sea presencial. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta pronto. Muy bien, gracias.